Hola Arzu, ¿qué tal? Inés Martín de Huelva Información. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis gestionado este inicio de semana? Bueno, semana complicada, porque, bueno, sí es cierto que debemos de hacer lo que tenemos que hacer, que es ganar el domingo y apurar las máximas opciones, pero sí es cierto que terminamos la temporada no dependiendo de nosotros mismos y con una más que improbable carambola, ¿no? En este sentido. Lo que pasa es que el fútbol te sorprende y hay que apurar, sobre todo lo que dependa de uno, pues llevarlo hasta el final, ¿no? Y nuestra obligación es llevarlo hasta el final. Entonces, pues intentaremos ganar y que sea lo que Dios quiera. Pero la verdad que viendo las posibilidades, pues se plantean de una manera muy difícil. Arzu, como no pudimos hablar contigo en el último partido, te quería preguntar qué análisis haces de lo que ocurrió. Porque la primera parte es muy buena desde mi punto de vista, a la altura de las circunstancias, lo que pedía el partido y el escenario, pero en esos primeros minutos al equipo se le va todo. Que yo entiendo que el penalti no es, pero no sé si es suficiente como para que un equipo entregue el partido como lo entregó. Bueno, mira, Fran, quería explicar también que vosotros supierais lo que vivimos, en este caso en mi persona, el cómo vivimos y cómo viví yo el tema del partido. Nosotros cuando llegamos a Lebrija, creo que fue 20 minutos antes del comienzo del partido, cuando el equipo estaba calentando, por medio del presidente me comunican que es aconsejable que no apareciera por las instalaciones, en este caso en el exterior. Yo no pude estar en la grada viendo el partido. Fue de una manera insólita, lo viví dentro del vestuario por una ventanita de este tamaño, porque se aconsejaba que no me podían ver por las instalaciones porque podría perjudicar al club en una posible sanción. Entonces, bueno, los condicionantes en ese sentido fueron pésimos, bajo mi punto de vista, y aquí sí creo que ha habido un agravio comparativo en comparación con otros entrenadores. Creo que son unos condicionantes para este deporte bastante pésimos. Se decidió tampoco dar la rueda de prensa. Yo no, es que me conocéis poco porque llevamos poco tiempo, pero no soy una persona que va a dar responsabilidades ni me comporto así. En el tema de trabajo, en el día del Melilla dio la rueda Dani, en Lebrija viví este episodio y se decidió que la diera él, y en este caso en la última jornada pues seguramente la de yo otra vez, porque creo que un final de temporada es un partido relevante y creo que soy yo el que tiene que estar en eso. Pero quiero dejar constancia de esto porque es algo que pasó que seguramente no supierais y por eso se decidió que la rueda de prensa la diera Dani. Está más que hiper preparado, trabajamos juntos, hay consenso en casi todo lo que hacemos, entonces, bueno, no pasa nada. Pero quería dar esta explicación. En lo que es referente al partido, mira, yo creo que ha sido una tónica que se ha dado durante la temporada y es una evidencia que fuera de casa no hemos estado al nivel que seguramente nos diera estar muy cerca de las victorias. En concreto en el partido de Antoniano, pues mira, yo creo que en la exigencia y en lo apretado que nosotros íbamos, creo que el comienzo del partido el equipo estuvo muy metido. De hecho, se nos anula un gol en el segundo 15, creo que cosa que no ha hecho ningún equipo allí, ¿no? Con lo apretado que íbamos, con esa urgencia y nosotros plantarnos allí y pegar el primer golpe, creo que eso es de valorar. Sí es cierto que nosotros hemos mostrado muchas debilidades fuera de casa. Nosotros tenemos que hacer muchísimo, ser muy superiores al rival para dar un golpe. Yo creo que eso nos ha pesado muchísimo y cuando lo hemos recibido en contra no hemos tenido reacción, no hemos sido un equipo con esa reacción, esa personalidad para poder levantar un partido o para poder sobreponernos a un golpe de un rival, a momentos de dominio del rival, a decisiones arbitrales, o incluso a bajo estado de forma que podemos tener en un partido. Y eso nos ha costado muchísimo y ha sido un debe de la plantilla y eso lo aceptamos.
Y sí es verdad que con lo que nos estábamos jugando sí esperaba una reacción, por lo menos de orgullo y de vivir una segunda parte mucho más de asedio. Planteamos un partido, mira, ha sido el único partido donde hemos cambiado el esquema. Nos plantamos con 3 centrales desde inicio, jugó Pecellín con Calle, intentamos meter Mordiente porque planteábamos un partido donde el balón no pasara tanto ni fuera tan necesario pasar por el centro del campo. De hecho, la primera acción del gol anulado es un síntoma de lo que buscábamos, ¿no? Esas diagonales y terminar en centros. Y en la segunda parte no tuvimos esa reacción y el plan estaba muy marcado. Y eso es, yo creo que un poco de ese carácter y seguir hasta el final y intentar y ser regulares en eso. Y nos faltó el no tener esa reacción y no acabar en campo rival, metiendo al rival en su área, pues eso nos faltó y es una realidad. Nardi La Fuente, Huelva Televisión, ¿qué tal, mister? Eso que habla de que al equipo le ha faltado fuera de casa, antes de llegar, Arzu, me imagino que vería los partidos de la etapa de Pedro Morilla, pero también le ocurría al equipo eso, esas desconexiones, porque el equipo estuvo bien hasta el minuto 30, hasta la pausa de hidratación, pero después se diluyó, fue otro equipo, ¿no? Con otro talante, con otra manera de afrontar el partido, y eso le ocurría en la etapa anterior, o sea que es un defecto más de plantilla que de planteamiento, de concepto, ¿no? de lo que se le quiere hacer al equipo o de lo que se quiere obtener del equipo, ¿no? Mira, tendremos que entrar en muchos análisis. Nosotros que estamos tan al día, nosotros hemos hablado mucho de la plantilla en las previas de la semana, siempre de cómo... Nosotros tenemos una plantilla de muy buenos jugadores. Pero el fútbol no es solo el jugar bien al fútbol, el tratar bien el balón. El fútbol es un compendio de muchísimos aspectos y hay pequeños detalles de los que hablamos mucho en los que falta. Mira, tenemos jugadores de mucha experiencia, pero la experiencia no va arraigado al carácter ni a la personalidad que hay que tener. En muchos aspectos pues hace falta ese tipo de líderes, y nosotros tenemos también mucha gente joven que nos acompaña y que nos da nivel. Pero nos han faltado cositas y bueno, es una pena porque es un equipo en el que estoy muy contento desde que llegamos. Mira, este equipo ha ido arrastrando muchas cosas y nos hemos sentido que no podíamos fallar durante mucho tiempo y nos ha mantenido el fútbol. Esa diferencia del rendimiento en casa con fuera, pues hay mucho que es inexplicable. Pero a la fuerza hemos tenido que hacer muchas cosas bien para que en casa eso no haya pasado y con el sentimiento o la lectura de que en casa se han vivido momentos difíciles, ¿no? Que muchas veces el tema de la presión, de que tu propio público muchas veces te exija en demasía, pues eso muchas veces no es fácil y el equipo ha sabido sobreponerse o se ha sentido más cómodo en el campo y no hemos dejado que incluso en pocas ocasiones recuerdo que se nos hayan puesto por delante, ¿no? O sea, al equipo le ha costado, es verdad que en muchas ocasiones le ha costado abrir el marcador, pero el equipo ha competido muy bien. ¿Que hay muchas cosas en las que agarrarse? Sí, mira, si nos ponemos en datos... esta semana puede que nosotros no nos metamos en playoff, y la temporada puede ser que se califique pues como queráis, como fracaso. Y sobre todo cuando el mensaje del club ha sido ese desde el principio, eso condiciona muchísimo el mensaje oficial a la gente y claro que sí, que se puede calificar de fracaso. Pero después nosotros tenemos el deber de analizar de forma objetiva otros muchos aspectos que se dan en la categoría en el fútbol. ¿Vale? Entonces, pues habrá que analizar todo y ver si el fracaso es mayúsculo o hay cosas donde agarrarse. Yo pienso que hay muchas cosas en las que agarrarse en la temporada, porque no todo ha sido horroroso. Incluso fuera de casa, que el equipo no ha rendido en muchas ocasiones, creo que hemos dominado muchos partidos, muchos momentos de partido, hemos competido con rivales y sí es cierto que no nos ha dado la talla. Y nos ha perjudicado mucho el ponernos por detrás en un marcador. Pero es significativo que el jugador más regular de la temporada seguramente sea un defensa. Entonces, pues hay que analizar todo,
Pero como iba en lo de los datos, hay dos datos que son de mucho peso, y son que en una temporada muy difícil puede que sea la de mayor puntuación en el grupo cuarto desde que se creó la nueva reestructuración de la federación. Creo que el máximo era 56 y se puede terminar con 57. Pero el hacer hasta ahora, a falta de un partido, 17 porterías a cero y poder ser el equipo menos goleado, ostras, pues habrá que sopesar muchas cosas, pero no todo ha sido horroroso. Y en eso podremos estar de acuerdo porque son datos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a analizar, vamos a apurar y a estirar al máximo todo esto, vamos a intentar terminar bien en casa. Sabemos que el público no va a estar contento con la temporada y es normal, pero intentaremos ser lo más profesionales posible, intentar en todo lo que dependa hasta ahora, pues dar el máximo y es lo que intentaremos. A una de esas cosas que nos podemos agarrar o que hay que agarrarse, que no ha sido malo y que puede ser una de las bases del futuro inmediato, es la continuidad de Arzu. Lo digo porque hay una corriente importante dentro de la afición que piensa que si Arzu está desde junio, esto hubiera sido de otra manera. Mira, la realidad es que por responsabilidad nosotros vamos a intentar hacer lo que tenemos que hacer y ganar. Estamos muy centrados y muy mentalizados en preparar el partido del domingo e irnos con buen sabor de boca. En el tema contractual, el contrato que tengo firmado es el que tengo firmado. No quiere decir que el papel después se pueda cambiar, pero el que va a tener que decidir es el club. Predisposición en lo que depende de nosotros. Por supuesto que sigo pensando lo mismo que al principio de cuando llegamos, en este caso, y es que era un reto y una oportunidad, pero vemos un potencial objetivo del club. La intención del club es muy exigente, y porque creemos en que, evidentemente, si tuviéramos esa oportunidad, exigiríamos algunas cosas, como es normal, pero la predisposición por nuestra parte sería positiva. Pero ya te digo que el mundo del fútbol no se sabe uno dónde va a estar mañana, ¿no? Y ni lo que puede pasar. Arzu, más allá de todas las cosas que has comentado, hay una que me parece importante. Has hablado del carácter, de la personalidad, que eso el jugador individualmente puede tener o no tener, pero después está la personalidad del grupo, que creo que este grupo no ha tenido esa personalidad necesaria por lo que sea, pero futbolísticamente tú llegas y te encuentras con un grupo que ya está hecho, se puede hacer un par de remiendos en invierno, pero no había tampoco mucho margen. ¿Tú has tenido las piezas que necesitabas? Porque a mí me da la sensación de que seguramente, y agradeciéndole todo a Pecellín, es difícil pensar que en un partido en el que te estás jugando meterte en el ascenso o en la promoción, piense uno en que Pecellín estaría en el equipo titular. Y otras circunstancias que se han ido dando, niveles que han dado futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La plantilla tenía realmente el nivel? Yo creo que te he contestado antes. Yo creo que en el tema futbolístico, entendimiento del juego, del fútbol, lo que es el fútbol en sí tiene mucho potencial. Sí tiene mucho potencial. Porque me lo han demostrado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo llego con una idea y al final, ¿qué te marca que tú creas en que los jugadores son capaces? Pues en lo que yo tengo en mente, en cómo entiendo el fútbol, ellos han sido capaces de plasmarlo. ¿Lo tienen? Claro que sí. Yo creo en eso. Pero es cierto que vengo con una plantilla, yo llego ya con un proyecto iniciado, ¿no? Eso es normal. Cuando te digo eso, que de que a mí me gustaría... lo ideal en un club siempre es comenzar, que sea un proyecto de todas las partes, ¿no? Donde tú tengas incluso opinión. Entonces, eso sería lo ideal. Pero en lo que es la actitud de la plantilla, yo me he encontrado una gran plantilla. Cuando voy al tema del carácter y la personalidad, a mí me ha faltado ese otro fútbol de poder presionar de otra manera arbitralmente, en el comportamiento, en los gestos, en ese carácter. Eso, hay muchas cosas que se pueden dominar dentro del fútbol que no solamente en la pelota, ¿vale? En eso a lo que voy. En cuanto a nivel de futbolista, me he encontrado con una buena plantilla a nivel futbolístico.
En el caso de que me has comentado, que quería también aclararlo, el tema de Pecellín. Mira, en el último partido Pecellín nos da presencia en área junto con Calle. De hecho, creo que tiene 2 ocasiones muy claras. Mi planteamiento en Antoniano era tener gente de área en área. Nosotros no podíamos alinear a Ronnie porque iba limitado de minutos. Sí, Ronnie seguramente, si hubiera estado disponible, hubiera compartido con Calle esa delantera. Pero creíamos que tenía que estar un delantero en zona de área. Por eso Pecellín inicia del inicio. Hay un fundamento y un criterio en eso. Vamos con la última ronda. 2 en 1, míster. La primera, no sé si es mi sensación, pero al decir que la predisposición vuestra del cuerpo técnico es la de continuar, la predisposición se corresponde con la opción. Quiero decir, Arzu se ve más dentro que fuera del Recre para la temporada que viene. Sé que hay un partido todavía que jugar. No lo sé, es que no depende. Yo ya te he dicho que la predisposición nuestra es positiva, pero ni hay conversaciones con el club y todavía queda un partido. Creo que a lo mejor eso no la pregunta, a lo mejor yo te he contestado ya. Esa pregunta sería trasladársela a la propiedad y sobre todo vamos a esperar también a este fin de semana, ¿no? Y la otra es, no sé si en tu etapa de futbolista y también como entrenador, ¿has vivido un final de temporada en el que hayas visto carambolas extrañas? Imagino que sí, ¿no? Sí. En el fútbol todo es posible, eso a mí no me sorprendería, pero también por eso mismo, porque tenemos esa experiencia, también es lógico decir que hay pocas posibilidades.